Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén, mis hermanos, bendecidos y en victoria, porque así tiene que estar un hijo de Dios, así tiene que caminar un hijo de Dios. No importa la tempestad, no importa la dificultad, porque si Jesús está aquí, entonces somos bendecidos y estamos en victoria en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Los invito a sentarse. Y el Señor esta noche nos quiere hablar de algo hermoso. La verdad que es algo que ha estado a Él hablando durante toda la semana. Diría que las últimas 2 semanas. Y tenemos una palabra en Jeremías 1 que sea que a muchos les gusta. Dice: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo respondí, o sea, Jeremías: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Digámosle amén, amén y amén por esta palabra tan maravillosa, porque yo tomo esta palabra y digo: gracias, Señor, por alguna vez, algún día, en algún momento haberme llamado y decirme Jeremías. Amén. Dígale al hermanito que tiene al lado: hola, Jeremías. Pero dígale bien, pues. Hola, Jeremías, dígale. Muy bien. Y durante todo este tiempo, el Señor nos ha estado dando muchos mensajes a través de su palabra. Y nos ha estado revelando la autoridad que Él mismo nos ha dado a nosotros para que podamos enfrentar todas las huestes que están en este mundo. Él nos dio autoridad, pero muchas veces no nos damos cuenta de la autoridad que Dios nos dio. No nos damos cuenta de ese regalo tan maravilloso que nos hace poder decir con convicción todos los días: estoy bendecido y en victoria. Amén. Y muchos hemos escuchado este llamado que está en la palabra, en el cual todos nosotros somos llamados a ser profetas, reyes y sacerdotes. A ver, dígale al hermanito que tiene al lado: oye, sos llamado a ser sacerdote, profeta y rey. Y diga amén. Y yo les recomiendo a todos los hermanitos, los que están en sus casas, los que están aquí, que no dejen de leer el Antiguo Testamento. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento hay una riqueza tan hermosa, tan poderosa, llena de espíritu, y muchas veces nos la perdemos. No le damos importancia. Y tenemos que tener aquí, yo les aconsejo que tengan un balance con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que tomemos las promesas de Jesús y aprendamos cuáles fueron todas esas luchas que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque todas esas luchas, aunque fueron en el Antiguo Testamento, siguen vigentes para que nosotros las podamos superar hoy en día. ¿Se entiende? Por más que fueron luchas que quedaron en el Antiguo Testamento, el Señor nos enseña a través de esas luchas cómo superarlas. Pero ¿cómo las vamos a superar si no las vemos de una manera espiritual? De una manera espiritual. Y uno dirá: yo en mi vida voy a ver cómo se va a abrir el mar. Le aseguro que sí, hermano. Usted va a ver abrirse el mar delante de usted. Usted va a ver puertas que estaban cerradas, que eran imposibles, y que el Señor las va a abrir de par en par para que usted pase. Usted va a ver cómo se aproxima el enemigo
y que usted va a pasar en medio de todos esos enemigos y no le van a hacer nada, porque usted va con Jesucristo seguro y firme, que es su estandarte y que por donde usted pase, nada le va a pasar. Irá firme. Amén. Y así usted va a poder decir con confianza todos los días: estoy bendecido y en victoria. Muy bien. Yo quiero que usted repita esta noche: soy llamado a ser sacerdote, profeta y rey. Y bueno, vamos a empezar con los sacerdotes. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿De qué se ocupaban? Y en Éxodo 29 dice: las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. A ver, repitamos esto último: mi gloriosa presencia santificará este lugar. Y bueno, básicamente las tareas que tenían estos sacerdotes, llamémosle sacerdotes del Antiguo Testamento, yo las he resumido en 3 tareas importantes. 1, cuidar el templo. Ellos vivían en el templo, por lo tanto tenían que cuidar el templo. Número 2, tenían que hacer las tareas y oficios que el templo demandaba. Tenían que estar ahí al servicio del templo. Y número 3, y creo que es la más importante, tenían que cuidar la presencia de Dios. Porque no se olviden que en este templo del Antiguo Testamento estaba el Arca de la Alianza, que representa la presencia de Dios. Y estos sacerdotes debían cuidar esta presencia. ¿Ya? ¿Hemos entendido bien hasta ahí? Y muchos confunden hoy en día que aquel que es llamado a ser sacerdote tiene que tener una investidura blanca, tiene que estudiar 4 años, tiene que hacer cursos de teología, tiene que hacer un montón de tradiciones y protocolos, y además tiene que venir alguien a tomarle un examen para decir: sí, pasó su examen para ser licenciado en sacerdocio, no sé, en teología o en lo que sea, para que venga una persona humana y le diga: usted ahora oficialmente es sacerdote. Y por eso es que muchos rechazan el llamado a ser sacerdocio. ¿Por qué? Porque se han quedado en una ley antigua de protocolos, de tradiciones, de investidura, cosas de hombre. Y lo vemos luego cuando Jesucristo viene y se hace el único sumo sacerdote, que lo hemos aprendido durante este tiempo en los estudios bíblicos, en Hebreos 7, 8, 9, y hemos aprendido que este pacto antiguo de sacerdocio ha quedado anulado. ¿Y qué pasó? ¿Quedó anulado el pacto antiguo de sacerdocio? Sí, mi hermano. Ha quedado anulado porque este sacerdocio antiguo era insuficiente e ineficaz. Era inútil para poder limpiar los pecados del hombre. Estos sacerdotes hacían sacrificios de purificación para limpiar sus propios pecados y los pecados del pueblo, pero lo hacían de una manera donde el pecado solamente quedaba cubierto por fuera, pero sucio por dentro. Quedaba con vestiduras blancas, limpiecito, y podrido por dentro todavía. Y pasa hoy en día, va usted y le dicen: vaya y rece no sé cuántos Padre Nuestros y Ave María, vaya, saco, toca a pie, vaya a la Virgen de Urcupiña, gaste plata en su pasaje y vaya y va a hacer una procesión y va a entrar de rodillas a la iglesia. Y lo hace, queda con las rodillas todas peladas, pero por dentro sigue sucio. Sigue sucio. Y esta limpieza no es efectiva, no es eficaz. Y estos sacerdotes antiguos morían
eran hombres, eran personas humanas. Y morían, llegaban a cierta edad, se morían. Por lo tanto, el que le seguía, el que le sucedía, tomaba la posición de sacerdote. Y fue pasando así durante toda la historia. Toda la historia. Vemos toda la historia del pueblo de Israel y había un sacerdote, otro sacerdote, otro sacerdote. Uno moría, uno se levantaba. Otro moría, otro se levantaba. Y todos hacían los mismos ritos, las mismas tradiciones y los mismos protocolos. Todos. ¿Y acaso había un cambio en el pueblo? Nada. El pueblo seguía mal, el pueblo seguía idólatra, el pueblo seguía con sus malas costumbres y el pueblo seguía con su maldad y no había un cambio. ¿Y cómo puede ser ahora en la palabra que diga que ese pacto antiguo de sacerdocio ha quedado anulado? Ha quedado anulado porque ahora hay un único pacto sacerdotal que es a semejanza de Jesús, el sumo sacerdote que vive para siempre. Solo Jesús, solo Jesucristo. Y lo antiguo ya no vale. Pero entonces, ¿cómo es que yo soy llamado a ser sacerdote? ¿Cómo es que el único sacerdote ahora es Jesús? El pacto antiguo de sacerdotes ya no sirve y yo sigo siendo llamado a ser sacerdote. ¿Se ha preguntado eso? Es como que no me cuadra. Y claro, no me cuadra porque lo estoy viendo de una manera natural. Lo estoy viendo de una manera natural. Y Jesús dijo: yo no he venido a abolir la ley de los profetas, sino he venido a darle cumplimiento y plenitud. Y es aquí donde vemos el ámbito espiritual. Y claro, sí soy llamado a ser sacerdote. Sí tengo ese llamado por Jesús a ser sacerdote. Pero no un sacerdote que necesita estudiar 4 o 5 años. No un sacerdocio que necesita hacer un curso de teología. No un sacerdocio que tenga, escuche bien esto que voy a decir, que tenga que comprarse libros y tomos del Espíritu Santo para aprender qué es el Espíritu Santo. Como lo vimos, tuvimos una experiencia. Estábamos orando por varios jóvenes y el Espíritu Santo se glorificaba y el enemigo se manifestaba. Y había un sacerdote por ahí y se acerca. ¿Y cómo hacen esto? ¿Qué es esto? El Espíritu Santo, hermano. ¿Pero cómo? Está en la Biblia. ¿Pero cómo? El Espíritu Santo. Y él dijo: toda mi teología se fue al tacho. ¿Pero qué pasó? ¿Qué faltó? Porque en ese momento nosotros dijimos: amén, Señor, una venda cayó de un sacerdote. Pero Satanás se encargó de al día siguiente ponerle otra venda. Y llega este hermano y nos dice: hermano, me compré unos tomos del Espíritu Santo para estudiar. Ay, Pedro, diga. Ay, Pedro. Y no somos quienes para juzgar, no. Pero esto es un ejemplo que es válido, porque usted no va a encontrarlo en ningún libro hecho por nadie, en ningún tomo, no. Solo en la palabra de Dios, que te va a ir revelando todo lo que necesitas para poder hacer cada uno de estos oficios a la manera que Jesús quiere, a la manera de Jesús. Y que tú puedas llevar este sacerdocio espiritual, escuche bien, ya no es un sacerdocio de investiduras blancas, ya no es un sacerdocio de tradiciones, ya no es un sacerdocio protocolar, es un sacerdocio espiritual, a semejanza de Jesús, con la investidura del Espíritu Santo. Amén. Y sin embargo, las tareas siguen siendo las mismas. La tarea de usted como sacerdote espiritual sigue siendo la misma tarea de aquel sacerdote del Antiguo Testamento. Cuidar el templo. ¿Cuál es su templo?
Este es su templo. Usted es el templo. Cuidar el templo y cuidar la presencia de Dios en ese templo. La tarea sigue siendo la misma, hermano, pero espiritual. Usted es el templo. Ya no hay un templo físico, lo hemos aprendido también. Ahora Jesús va en usted y debe usted cuidar esa presencia de Dios, que es el Espíritu Santo que va en usted. Ahora yo le pregunto, ¿es llamado a ser sacerdote? Y si usted ha tomado y hoy día decido aceptar este llamado a ser sacerdote de Cristo, diga amén. Muy bien, ya sabemos cuál es el llamado a ser sacerdote. Y ahora vamos a irnos a los profetas. ¿Estamos bien? ¿O estamos yendo muy rápido? ¿Estamos bien? Muy bien. Y en la palabra tenemos muchos, pero muchos ejemplos de profetas. Muchos ejemplos. Y ¿saben qué? Ser profeta no es fácil. No es fácil, mis hermanos. Porque estos profetas debían ponerse de parte de Dios. Debían ponerse de parte de Dios, aunque esto signifique que todo el pueblo esté en contra de ellos. Y tenemos muchísimas historias. Y vamos a leer una en Ezequiel 3. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Esto le dice Dios a Ezequiel. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacíes. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado, a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. Y digo, qué tarea difícil que le pone el Señor a Ezequiel. Le dice: ve a anunciar mi palabra, ponte de mi parte, ve y háblale, y no te van a escuchar. Y no te van a escuchar. Y digo, claro, por eso es que todo profeta era perseguido. Tenían que anunciar la palabra de Dios. Tenían que anunciar un mensaje de conversión. Un mensaje de conversión. Y todo profeta tiene que ser así, anunciar un mensaje de conversión, porque de nada sirve solamente predicar promesas hermosas si no le dices a este pueblo que se tiene que convertir para que esa promesa y esa bendición que Dios tiene lista descienda en su vida. Y pasó con todos los profetas. Y ahí vemos, Moisés tuvo que liderar a un pueblo terco, testarudo, murmurador y quejón, que no se conformó con que Dios los había liberado de las manos de la esclavitud, pero ellos querían volver a comer sus cebollitas y la carne. Sin embargo, eran libres, pero no, la cebolla valía más que la libertad. Y Dios les proveía de todo en el desierto. Tenemos sed, ¡pum!, agua de la roca. Tenemos hambre de carne porque nos extrañamos la carne. Codornices hasta la cintura mandaba Dios. Tenemos hambre, nos has traído a un desierto a morirnos de hambre, le decía el pueblo a Moisés. Y el Señor todos los días, maná del cielo, maná del cielo. Todos los días. Y aún así, este pueblo murmurador hasta quiso llegar a matar a Moisés. Qué difícil tarea. Elías, otro profeta.
Otro profeta que le tocó ser profeta en una época en el que el mismo rey de Israel era idólatra y se había ido hacia otros dioses. Empezó a adorar a los dioses de su mujer, porque su mujer era una mujer pagana, y empezó a adorar a Baal. Y en ese momento reemplazaron los profetas de Dios por los profetas de Baal. Y le tocó a este profeta Elías ir a hablarle a este pueblo, ir a hablarle a ese rey, ir a hablarle a esa reina, delante de todos esos profetas de Baal, esos falsos profetas, y tener que decirles la verdad, tener que proclamarles y decirles que estaban por el mal camino, anunciarles la palabra que Dios le daba. Y fue perseguido, batalló contra ellos. Siendo él solito, se enfrentó a ¿cuántos eran? 300, si no me 400 profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Y claro, llegó una sequía en ese pueblo, no llovía en más de 3 años. Y ya estaban todos desesperados. Hicieron un concurso. ¿La sabía usted esa? Hicieron un concurso. Los 400 profetas de Baal contra Elías. A ver quién hacía llover, para ver qué Dios era más poderoso. Y ahí estaban los 400 profetas de Baal, bailando, danzando y haciendo sus palabras y sus conjuros y todo. Y todo el día. Y Elías desde aquí sentado les decía: sigan, más fuerte, canten, griten, no se escucha, vamos. Me encanta Elías. Y no pasó nada. Y estos profetas de Baal quedaron totalmente agotados. Y viene Elías después. Bueno, ahora es mi turno. Vaya a echarse para allá. Usted también. Los 400 vayan a echarse. Ahora me toca. Y empieza Elías. Pone unas piedritas y ora al Señor. Ora al Señor. ¿Y acaso Dios no mandó? ¿Qué mandó? Fuego. Fuego que consumió esa ofrenda que Elías le había preparado, porque Elías prepara unas piedritas y coloca una ofrenda para el Señor. Y Elías ora y Dios viene con fuego y consume esa ofrenda. Y Elías y todo el pueblo, aún viendo y mirando, igual se perdió. Igual Elías terminó siendo perseguido. Tuvo que huir Elías, pobre Elías. Ahora yo le pregunto, ¿quiere ser profeta? Amén. Con miedo lo han dicho. Amén. Así tiene que ser, con convicción, porque todo profeta tiene que ponerse de parte de Dios, aunque eso implique ponerse todo el mundo en su contra. Todo el mundo en su contra. Pero qué difícil es ser profeta. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Después de que viene Jesús y que ahora ya somos sacerdotes espirituales, que cuidamos y tenemos su presencia, ahora el Señor nos dice, también van a ser profetas. ¿Y qué hacía el profeta? Lo habíamos dicho: anunciar la palabra de Dios. Porque eso hacía el profeta. El profeta recibía el mensaje de Dios y tenía que anunciarlo a todos los pueblos paganos, al mismo pueblo de Israel, a los reyes que gobernaban ese pueblo de Israel, a todo el mundo, toque quien le toque. Este profeta tenía que ir a anunciar la palabra de Dios. Y aquí los vemos en la casita. Yo la verdad que me maravillo por estos jóvenes que se están formando, porque se están formando llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y el Señor ya les ha regalado dones.
Muchos ya están aceptando el llamado al sacerdocio espiritual. Muchos ya tienen ese llamado a ser profeta, porque salen a la calle y mientras están haciendo sus oficios empiezan a hablar del Señor. Van a una plaza, ven a un par de personas y se les acercan y le dicen: ¿cómo están? Te quiero presentar a alguien que cambió mi vida. Te quiero presentar a un tal Jesucristo que conocí y es mi amigo y quiero presentártelo. Y le empiezan a dar palabra y le empiezan a dar palabra. Qué maravilloso que es el Señor. Dígale al hermano que tiene al lado: oye, ¿aceptás el llamado a ser profeta? Ya cada uno tiene que responderse. Sí, no, tal vez. Muchos dirán: todavía no es mi tiempo. Pero yo les voy a responder lo que le dijo Dios a Jeremías, que lo hemos leído al inicio. Dios le dijo a Jeremías, ¿dónde está? Irás donde quiera que yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. Y lo harás y yo estaré contigo. No tengas miedo, yo estaré contigo donde quiera que vayas, porque yo soy tu Señor. Así que mi hermano, no diga: no es mi tiempo. No le ponga excusas como lo hizo Jeremías. Ay, Señor, soy muy joven todavía. Soy apenas un muchacho. ¿Cómo podría yo, habiendo tanta gente más experimentada, mayor, que tiene mayor fluidez para hablar? Lo mismo le dijo Moisés: Señor, ¿cómo puedo yo si soy lento para el habla, soy tartamudo y me estás mandando a que hable contra el faraón para que libere a un pueblo? ¿Cómo podría? ¿Y qué le dijo Dios? No temas, ve, porque yo estaré ahí. No hablarás tú, hablaré yo. ¿Y cuántas veces hemos visto que empezamos a preparar algo? Le pasó a la hermanita Iris, la anterior prédica. Tenía una prédica hermosa preparada, pero llegó aquí y apenas la leyó, porque todo lo que habló fluyó el Espíritu Santo y le cambió toda la prédica y fue una hermosa enseñanza. Y nos pasa a todos. Vas a estar por la calle, hermano, y usted cree que no sabe nada, pero en realidad sí sabe, porque no es usted, es el Espíritu Santo. Si fue un buen sacerdote espiritual que cuidó la presencia de Dios, entonces, y se ocupó de los oficios del templo. ¿Cuáles eran los oficios del templo? Lo aprendimos hace rato. Cuidar el templo, cuidar la presencia de Dios. El profeta, dar palabra de Dios. Y para dar palabra, tiene que leer palabra. Entonces, si usted lee palabra, se alimenta de esta palabra, por más que usted cree que en ese momento está tuti y está paseando por la calle mirando los arbolitos y los pajaritos y está en otro mundo, se va a acercar a alguien y usted va a empezar a hablar y a declarar bendiciones para esa vida y a decirle a esa persona que se convierta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tenga miedo, porque no es usted, es Jesús. No es usted, es el Espíritu Santo el que va a hablar. Amén. Y ahora nos faltan los reyes. Los reyes. Y la verdad que yo veo en la palabra la cantidad e infinidad de reyes que hubo. Y no sé si alguien ha leído el libro, por ejemplo, de Crónicas, donde dice: rey tanto, y dice lo que hizo, y el otro rey, y el otro rey. Y de todos dice casi que lo mismo. Dice: este rey, rey Jotam, hizo lo que es agradable al Señor, siguió los buenos ejemplos de su padre, derribó los altares y ayudó a construir el templo, y le agradó al Señor, y sus restos están enterrados en tal lado. El otro rey hizo lo que no le agrada al Señor, porque fue rebelde y no siguió el cumplimiento y dejó que más bien se construyan altares e ídolos ingresen al pueblo de Israel. Por lo tanto, la desgracia llegó al pueblo de Israel y sus restos están enterrados en tal lado. Y de todos dice lo mismo.
Algunos buenos, algunos malos. Algunos lo que hicieron lo que le agrada al Señor y otros lo que hicieron lo que le aborrece al Señor. Es muy importante poder leerlos todos porque en cada uno hay una particularidad. El otro día leía el rey Usías y decía que este rey Usías siguió el buen ejemplo de su padre. Hizo lo que le agrada al Señor. Sí, estuvo al servicio del templo, pero nunca iba. Nunca iba al templo. Por lo tanto, nunca veía a su pueblo. Este fue, llamémosle, alguien que fue él solito con el Señor, se portó bien, pero no le importaban los demás. Le faltaba amor. Le faltaba amor. Y el Señor misericordioso dice, aún así, al final hizo lo que le agrada al Señor. Y sus restos están enterrados en tal lado. Y en cada uno hay una particularidad de la cual podemos sacar tanta riqueza espiritual. Y después de leer tantos reyes que pasaron, llego a conclusión de que estos tenían algunas tareas bien particulares. Tenían tareas que compartían todo. Y una tarea era proteger al pueblo. Ellos protegían al pueblo, era una de sus tareas. Ellos eran llamados reyes porque Dios los designaba para proteger al pueblo. Número 2, tenían que guiar al pueblo porque ellos tenían voz de mando. Ellos tenían autoridad, que era una autoridad que Dios les había dado. Si ellos decían, vamos ahora a esa montaña, todo el pueblo tenía que ir a esa montaña, porque era la orden del rey. Tenían autoridad. Otra tarea muy importante, tenían que derribar altares. Y lo dice en todas partes, derribar altares. Este hizo lo que le agrada al Señor porque fue y derribó los altares. Este no hizo lo que le agrada al Señor porque más bien ayudó a levantar los altares a Baal. Tenían que derribar altares. Y número 4, tenían que construir murallas de protección. Construían murallas de protección. Edificaban torres de vigía para vigilar al pueblo, para que este pueblo no sea atacado. Estos reyes tenían que estar alerta. Eran los que estaban al mando del ejército. Del ejército. Y yo digo, ¿será que hay reyes en este lugar? ¿Será? Porque estos son los reyes del Antiguo Testamento, donde luego terminan corrompiéndose, se hacen más políticos que espirituales y ya no sirven para nada. Porque perdieron el enfoque de Dios. Pero sin embargo somos llamados a ser reyes. Somos llamados a ser reyes. Y no espere ser rey que le pongan su corona de oro y que se siente en su sillón, en su trono. No es ese tipo de reinado, sino que es un reinado espiritual. Un reinado espiritual. Y lo vemos aquí en la casita. Lo vemos aquí en la casita. Porque cada vez que sale un joven y predica en la calle, derriba altares. Cada vez que se predica sobre conversión y que ya no hay más sacerdotes, por ejemplo, hoy día en esta prédica han caído altares. ¿Cómo es eso que ya no hay sacerdotes? Ha caído un altar. El único sacerdote es Jesús. Y para el único sacerdocio que somos llamados es hacer a semejanza de Él. Y estos reyes justamente tenían que hacer eso, ir y derribar, eran enviados. Y Dios les decía, ve a ese pueblo, ve a esa nación, atácala. Destruye todo lo que hay ahí y derriba sus altares. Y está en la palabra. Pero de aquí no es que vamos a salir con machetazos allá al barrio vecino. A ir a entrarnos, ¡plá! Me entro a la casa y empiezo a derribar los altares y empiezo a destruir y matarlos a todos. No. Ahora somos reyes espirituales, hermanos, que peleamos contra huestes de maldad.
no contra personas de carne y hueso, porque esa persona es un alma que necesita ser rescatada. ¿Y cómo va a ser rescatada si no aparece un rey que vaya a derribar esos altares y que vaya a conquistar esa nación? Porque cada familia es una nación. Amén. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y yo me maravillo porque cada noche estos jóvenes aquí en la casita ya han aprendido a hacer muros de protección. Y están cada noche y en la mañana y empiezan a orar por toda la casa, declarando este lugar territorio de Cristo, declarando muros de protección, declarando que este lugar es cubierto por la sangre de Jesús, de que no entra nada. ¿Y acaso eso no es lo mismo que debería haber hecho un rey o que tenía que hacer un rey? Proteger al pueblo, proteger el lugar donde está, proteger la ciudad que Dios le designó, que le asignó y que le dio como responsabilidad. Levantar torres para poner vigía, y aquí hay vigía. Usted, mi hermano, en su casa es vigía, es rey, está protegiendo su hogar. Y con proteger no estoy solamente decir que nunca falte para el agua, para la luz, para el teléfono y el internet, no. O que no falte para la comida, para llenar el buche, no. ¿Está verdaderamente protegiendo su familia? ¿Está protegiendo su casa? ¿Está declarando en su hogar territorio de Cristo cada día? Usted está cuidando su templo para que la presencia de Dios habite en usted y así usted tener autoridad para proteger este hogar. ¿Lo está haciendo? ¿O está haciendo como esos reyes que se echaron a la perdición? Que levantaron altares y que pongo en esta esquina de mi casa un altar, en esta otra esquina de mi casa otro altar. Que le hago un altar al dinero porque soy idólatra del dinero. Mi trabajo puede ser un altar de idolatría, ¿sabían? El dinero puede ser otro altar de idolatría. Hasta tus hijos pueden ser un altar de idolatría. Pero no es a que vayas a patearlo a tu hijo, no. Pone a Dios primero. Protégelo de una manera espiritual. Amén. Y yo digo, ¿cómo estas tres figuras, sacerdote, profeta y reyes, se unen en la persona de Jesús? Se unen en uno solo, en Jesús. Y digo, es tan maravilloso, tan poderoso, porque uno no puede ir separado del otro, porque de lo contrario la obra estaría inconclusa, estaría incompleta. Y va en ese orden. Primero usted debe cuidar su templo como buen sacerdote espiritual. Cuida su templo, hace los oficios del templo, estar en oración, en meditación, alimentarse de la palabra. Luego anuncia la palabra. Y mientras va anunciando, es profeta y es rey al mismo tiempo. Porque cada vez que usted anuncie la palabra va a ir derribando altares. Van a ir cayendo esas murallas. Las murallas de Jericó, ¿por qué cayeron? No cayeron por piedrazos, no cayeron por bombas, no cayeron. Cayeron solamente porque había un pueblo que daba vueltas y declaraba lo que Dios les había dicho que declaren. Y estas murallas cayeron. Y todo este pueblo entró a conquistar esa ciudad. Pero muchos se conforman con pocas cosas. O muchos dicen, no, yo solamente me voy a dedicar a ser sacerdote espiritual. Pero de ir a salir allá, no, eso no va conmigo. Bueno, le digo, hermano, que los tres van juntos, no pueden ir separados. Y es que no, yo no quiero predicar, yo no soy para eso. Y aquí los jóvenes se están preparando para predicar. Ya varios han predicado, ustedes ya lo están viendo en las redes sociales, en el canal de YouTube. Ya hay prédicas de jóvenes de fuego. Y son prédicas tan hermosas, tan llenas del Señor. ¿Pero por qué? Porque adoptaron y recibieron este llamado de ser sacerdote,
profetas y reyes. Aunque hasta hace un par de semanas no lo sabían. No lo sabían. Usted, hermano, seguramente ya adoptó el llamado y tal vez lo hizo hace tiempo, pero tal vez no lo sabía. Ahora ya lo sabe y ya sabe cuáles son sus tareas, cuáles son sus obligaciones. Ya lo sabe. Ahora yo pregunto, pregúntele al hermano que tiene al lado: ¿estás dispuesto a tomar este llamado de Dios? Respóndase, hermano. Respóndase en su interior. Tal vez usted diga: amén, Señor, yo lo tomo, yo quiero todo eso. Yo quiero ir por las naciones derribando altares, derribando murallas, ganando almas para ti, como lo hacían estos reyes que se iban a un pueblo, derribaban todo y recuperaban a aquellos que habían sido cautivos, porque los israelitas fueron esclavos, cautivos en muchos pueblos. Y el Señor mandaba a estos reyes: vayan, le dijo al mismo rey David antes de que sea rey. Cuando él llega en un momento crítico, que el otro día lo vimos, para mí es el momento más crítico del rey David, antes de ser rey. Estaba pueblos paganos enemigos por un lado y el rey de Israel, que era Saúl, del otro lado, que lo querían matar. Todos lo querían matar. Y salen de expedición, vuelven, y los pueblos paganos habían secuestrado a sus esposas, hijos, ganado, todo. Y ya no solamente el rey lo quería matar y los pueblos paganos, sino que sus mismos soldados lo querían matar. Nos trajiste hasta aquí para pelear con el uno, con el otro, y ahora ya lo hemos perdido todo. Ya lo hemos perdido todo. Y estaban dispuestos a matarlo. ¿Y qué hizo David? Recobró confianza en Dios. Lo dice su palabra. Recobró fuerza en Dios. Oró delante de todos. Oró delante de todos. Y le preguntó al Señor: ¿qué debo hacer? ¿Los persigo? Y si los persigo, ¿obtendré la victoria? Y Dios le respondió: ve y recupera tu pueblo. Y David fue. Y estos soldados que estaban desanimados, porque vieron cómo este hombre en su momento más crítico se humilló ante todos y clamó al Señor, vieron eso y lo siguieron. Y recuperaron a todo el pueblo. Recuperaron a sus esposas, recuperaron a sus hijos, recuperaron todo. Así que, hermano, no tenga miedo. No tenga miedo. Porque Jesús está con usted. Y si Jesús está con usted, está en usted, entonces tenga garantizado que estos oficios de rey, sacerdote, profeta, van a estar bien dados. Solamente no se desenfoque. ¿Y de quién no se debe desenfocar? ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. De la palabra de Dios. Porque fácilmente la línea es delgada para ser un mal rey, para ser un falso profeta y para ser un sacerdote desobediente. Este es el mensaje que el Señor nos da esta noche y vamos a hacer una oración. Les pido a todos que me acompañen. Señor, esta noche yo te doy gracias porque tú nos has mostrado algo hermoso, un mensaje maravilloso, en el cual esta noche yo quiero tomar, Señor, tu palabra. Quiero recibir tu llamado. Y es así que ahora, Señor, yo declaro con mi boca. Y si usted quiere, hermano, me acompaña con esta oración, porque vamos a declarar y vamos a declarar todos juntos este llamado. Señor, yo declaro que tomo tu llamado a ser sacerdote a semejanza de Jesús, profeta para anunciar tu palabra y rey
para conquistar naciones, rescatar almas y derribar altares. Y todo esto lo haré en tu nombre. Señor, yo te pido que me des fortaleza, que me des sabiduría, que me des perseverancia para poder mantenerme firme y poder decir con convicción que yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Que Satanás no tiene más autoridad sobre mi vida, porque toda mi vida está sujeta a tus palabras. Bendito sea, Señor. Amén.